Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Vemos unos cuantos participantes de la institución, alumnos, algunos docentes, futuros participantes en este ciclo de charlas. Vemos a Suyay, que es firme participante en varios eventos. Y bueno, otra edición más, otro encuentro más de este ciclo que es muy interesante ocuparnos de esto en la academia, ¿no? Ocuparnos de las empresas, los derechos humanos. Hoy el tema es los escenarios regulatorios internacionales, como siempre digo. La Universidad de Flores ha adherido al Pacto Global, ha adherido a los principios WEBs para el empoderamiento de género, los principios de Naciones Unidas, y es una línea prioritaria. El tema de los derechos humanos es una línea prioritaria, y Agustina ha tomado esta iniciativa de iniciar estos proyectos de investigación, el del CIAD y el de Empresas y Derechos Humanos, y convocar a este ciclo donde vamos teniendo participantes excelentes. Hoy nos acompañan, ya después Agustín harás la presentación formal, lo mío es simplemente un agradecimiento. Sergio Eijo, ya hemos disfrutado de tu presencia cuando el mundo era un lugar normal y la gente se veía en persona, ahora es por pantalla. Bueno, Cristian también, una universidad colega con la cual tuvimos esta iniciativa de la Amicus Curiae, la Católica de Córdoba, así que Cristian, un gusto tenerte. Y una presencia que nos enorgullece, como es la de Juan Osorio, que se anima, que es un graduado reciente, como estos otros que tiene esta virtud de este espacio, pretender ser un encuentro para generar incentivos en los jóvenes investigadores, como es el caso de Juan. Juan es un alumno que acaba de graduarse hace muy poquito. Esperemos que cuando retornemos a la normalidad le podemos dar su título de abogado como se merece. Pero bueno, Juan, es un gusto y un lujo para la institución contar con sus graduados en los paneles. Así que bueno, sin más, yo en un ratito tengo un tema familiar y no los voy a poder acompañar como hago siempre hasta el final, pero bueno, que sea un lindo encuentro. Voy a disfrutar de esto hasta donde puedo, y bueno, gracias a las personas que están virtualmente, y por supuesto a los panelistas, y a Agustina, que es la factotum de todo este ciclo. Así que bueno, Agustina, te paso la posta, inicia formalmente el encuentro, y bueno, y gracias por todo. Muchísimas gracias Cecilia, muchísimas gracias Juan Carlos, Melina, Arejo por el apoyo de la universidad para continuar con este ciclo. Sabemos que son varios encuentros, pero no queremos dejar de analizar todos los temas que estamos abordando con el proyecto de empresas y derechos humanos. De hecho, tenemos la suerte de haber podido coordinar el evento del día de hoy, ya que tanto con Cristian y su proyecto en la Universidad Católica de Córdoba, como con Sergio y su proyecto en la Universidad de Aconcagua en Chile, hemos estado trabajando en empresas y derechos humanos en distintas dimensiones, con lo cual no siempre podemos tener presentes en el ciclo, y por suerte sí, a nuestros partners con los que estamos desarrollando temas en particular. Sergio, te dejo que oficies de maestro de ceremonias, porque ya voy a preparar la presentación que vamos a compartir con Juan. Muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes, ¿cierto? Darle las gracias nuevamente por haberme invitado. Es un gusto, un honor, ¿cierto?, estar con ustedes. Lamentablemente por las circunstancias no podemos estar en Buenos Aires como me hubiese gustado, pero estamos haciendo esta reunión internacional. Yo estoy en la ciudad de Temuco, en el sur de Chile. Nosotros queríamos estar allá. Disculpen, tenía que decirlo. Bueno, yo quería estar en Buenos Aires. Entiendo que en estas reuniones no solamente van a participar profesores o investigadores chilenos, argentinos, sino que también de algunos otros países. Y encuentro que, bueno,
como diríamos acá, al mal tiempo, buena cara, y esto nos ha servido bastante porque se están haciendo, bueno, gracias a Agustina, se están haciendo actividades todas las semanas. Estamos logrando juntar investigadores, ¿cierto? Y también juntar experiencias de varios países. Por ahí esto es una especie de milagro de la tecnología porque podemos estar conversando de situaciones tan diferentes como lo que está viviendo Argentina, lo que está viviendo Chile, ¿cierto? Si bien es cierto, estamos en esta crisis, en esta pandemia global, que uno ve lo que pasa en Europa y lo que pasa en Latinoamérica, es más o menos similar en cuanto al problema sanitario, ¿cierto? Pero por ahí cuando uno ve las realidades de cómo enfrenta Chile, cómo enfrenta Argentina, cómo enfrenta Brasil, la cosa es bastante diferente. Entonces, por ahí yo creo que también es bueno hacer estas diferencias, conversar de estos temas, porque, porque tenemos que también no olvidar que estamos en universidades, estamos haciendo academia, pero también tenemos bastantes diferencias en cuanto a cómo actuamos, ¿cierto? Cómo se enfrentan los temas. Y en ese sentido yo valoro la invitación de Agustina porque estamos dando una mirada de un tema como empresa y derechos humanos, ¿cierto? Eh, no solamente en un país, sino que estamos viendo cómo se regula esto en Argentina, cómo se está viendo esto en Chile. Eh, También hemos estado trabajando con invitados de Brasil y es un tema que nos está uniendo en el último tiempo y por eso estoy tan contento de estar acá, ¿cierto? Nuevamente, aunque hubiese preferido estar en Buenos Aires, pero me ha tocado ahora de actuar de maestro de ceremonia en esta actividad. Vamos a tener hoy dos presentaciones, una a cargo de Agustina, ¿cierto? Agustina Vázquez y Juan Osorio, y otra presentación a cargo de Cristian Samer, que él es de la Universidad Católica de Córdoba, ¿cierto? Él es doctor de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, a mí me va a tocar la mala tarea de ver los tiempos. Tenemos 15 minutos para partir. Para las personas que estén participando del foro, yo voy a ir anotando las preguntas, se tienen que hacer por chat, yo voy a anotar las preguntas y una vez que terminen las dos exposiciones, vamos a dar paso a las preguntas. Bueno, para los que no me conozcan, también quiero brevemente decir que yo soy Sergio Aijo, ¿cierto? Abogado, administrador público, funcionario del Instituto de Previsión Social en Chile, en la ciudad de Temuco, en el sur de Chile, en la región de la Araucanía, y bueno, a disposición como siempre de las invitaciones de Agustina. Partimos entonces. Te lo agradezco, te agradecemos mucho las palabras, Sergio. Yo voy a ir pasando la presentación. Ajá. Por favor, avísenme si están pudiendo ver bien. Uh-huh. Juan. Bueno, sí, brevemente a mí me gustaría también comentar que Juan Osorio es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, es abogado e investigador de la Universidad de Flores, y también Agustina Vázquez, ¿cierto? Nuestra anfitriona, es máster en Derecho Internacional y Desarrollo por la Universidad de Londres, e investigadora y profesora de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Flores. Juan. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias Sergio, gracias Agustina. Bueno, como decíamos anteriormente, lo que nos trae hoy a esta reunión virtual, pero reunión al fin, es una problemática internacional que es cómo regulamos empresas transnacionales, porque ya en este marco de globalización ya no tiene sentido hablar de la nacionalidad de una empresa. ¿Cómo hacemos para que esas empresas, en la búsqueda de, obviamente, de ganancia, porque a eso se dedican, por eso son empresas, cómo hacemos para que no lesionen derechos humanos ya declarados, ya consagrados? ¿Y por qué elegimos arrancar con una definición de globalización? La globalización no es nuevo,
no es un fenómeno novedoso. La mayoría acá, o muchos por lo menos, nacimos en un mundo ya globalizado. Quienes tengamos más o menos de 30 años, no conocemos otro mundo que no sea globalizado. Con lo cual, ¿por qué surge ahora? ¿Por qué este interés de parte de los organismos internacionales, de la ONU, de la OCDE o de quien sea, de regular estas empresas? Esta definición la tomamos de dos politólogas norteamericanas, trabajan de catedráticas en distintas universidades, en Kentucky y en Denver, y me parece que resume bastante bien cuál es la principal problemática de la globalización, si la entendemos como una problemática. Ellas dicen que la globalización es un proceso por el cual las distintas relaciones jurídicas, económicas, informáticas y de distinto tipo se van de alguna manera acelerando. Lo particular de la globalización es que a medida que avanza en el tiempo se hace más exponencial. Es decir, a medida que avanza la globalización es más fuerte, valga la redundancia. En clave política, diríamos, suele pensarse que la globalización atenta contra la soberanía de los estados, y esto es cierto solamente en parte. Decíamos que empezábamos con esta exposición por una razón. El interés de estas dos autoras, o lo fue en su momento, era entender cómo funcionan los organismos internacionales, especialmente la ONU, en un proceso de globalización. Si efectivamente la globalización se entiende como la pérdida de la soberanía de los organismos de los estados, ¿cómo va a funcionar la ONU? La diapositiva. Decíamos que el interés regulatorio comienza, ya hace mucho más tiempo en realidad, comienza antes del proceso de globalización. La globalización puede entenderse que comienza o a mediados de los 70 o a fines de los 80, dependiendo qué autor tomemos. Pero independientemente de eso, los primeros intereses regulatorios empezaron en la Segunda Guerra Mundial, fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando se aplicaba el Plan Marshall. Como sabemos, este plan tendía a reconstituir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, mientras iban surgiendo nuevos países, y acá ya me extiendo un poco de lo que es el fin puntual de la Segunda Guerra Mundial, surgían nuevos países donde obviamente existen nuevas soberanías sobre recursos naturales, con lo cual tenemos que identificar cómo esos nuevos estados que surgen en el proceso de la segunda y tercera hora de democratización, en general en continentes, de América, Asia y África, ¿cómo hacemos para que esos países reconstituyan sus economías a través de la inversión pública, de la inversión privada, de empresas internacionales, sin menoscabar sus derechos humanos? Y ahí es donde surgen los primeros discursos proteccionistas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno. Si bien los principios rectores son de 2011, las regulaciones en realidad son mucho más antiguas. Los primeros intentos de regulación empiezan en 1970, cuando se funda, en la década del 70, cuando se funda la OCDE, y surgen las primeras directrices. Si bien la Asamblea de la ONU ya había declarado ciertos tratados, las primeras líneas directrices de la OCDE comienzan en 1974. Y esto es interesante porque marca un primer interés de la comunidad internacional en regular esos flujos internacionales que no sabemos de dónde vienen, pero que le interesan a los estados. Eso por un lado. Con lo cual, llegaríamos al siglo XXI, ya en un proceso de globalización muy acelerado, con un interés de parte de los organismos internacionales de regular todos esos flujos de capitales y toda esa inversión que quieren atraer los estados, que les interesa a los estados, a estos nuevos estados. Y surgen tres alternativas principales de regulación de las empresas. Decíamos que uno eran las directrices. Las directrices en realidad no son un instrumento vinculante, con lo cual podemos llamarlo instrumento hasta ahí, si no es vinculante, si no es una norma, si no se puede hacer efectiva,
tiene poco peso, ¿no? Los principios rectores son bastante más contemporáneos, son de 2011, e hicieron que las directrices en 2011 se actualicen. Pongámonos en un poco orden en el tiempo. Las directrices, decíamos que son de hace muchos años y se fueron actualizando a medida que pasaban los años y a medida que iban cambiando el modelo de inversión. Los principios rectores de la ONU son de 2011. De esa manera vamos a llegar, a través de otros instrumentos de la Declaración Tripartita de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comunicación de la Unión Europea, a un tratado que comenzó a tratarse, valga la redundancia, o a discutirse en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace ya 6 años, en 2014. Uno podría pensar, ¿por qué, si el interés regulatorio de parte de la comunidad internacional empezó allá por la década del 70, ¿por qué ahora? ¿Por qué en 2014 nos empezamos a sentar, a pensar cómo regulamos vinculantemente, cómo creamos jurisprudencia, judicialización normativa sobre el tema de inversión de empresas? Primero que hay que decir es, eso no es del todo cierto. La regulación vinculante sí puede ser que haya empezado ahora, pero sin embargo el interés internacional por la regulación es de hace mucho, incluso antes de la globalización. Las directrices, que son el primer documento escrito que se tiene de la comunidad internacional contemporánea sobre regulación, no se proponían ser un instrumento, con lo cual no podemos decir que fallaron como instrumento, porque no se proponían serlo. Lo que se proponían era ser una especie de paraguas teórico para que las empresas supieran cómo comportarse. Suele pensarse que las empresas van a respetar las directrices porque no les conviene mala publicidad. ¿Qué empresa le conviene llegar a un país, hacer una inversión para determinado negocio y tener mala fama? Fama de que explota a sus trabajadores, que destruye a las poblaciones donde invierte, que traiciona a sus socias, o cualquier mala fama que sea. Esto tiene un sabor amargo, porque muchas inversiones internacionales vienen, desarrollan su negocio y se retiran, con lo cual es poco probable que les interese realmente la publicidad. Yo no soy muy partidario de esa idea. Y por último, decíamos que los principios rectores es un trabajo de la ONU que fue desarrollando y que culminó en 2011, que es el tratado más actualizado, claramente, y que se tiene como mayor referencia, primero porque proviene de la ONU y marca 3 pilares fundamentales que, si bien son bastante vagos, sirven como una referencia, como una guía muy, muy importante. El primero es el derecho de proteger de parte de los estados, el deber de proteger de parte de los estados, el deber de respetar los derechos humanos por parte de las empresas, y el derecho a ser remediados en sus daños por parte de las víctimas. Son los dos principales instrumentos. Les dejo los otros 3 a Agustina para que aclaren, porque me parece que no me quiero extender mucho más en el tiempo. Y por último decíamos que desde 2014 se empieza a tratar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este nuevo tratado que ya va a ser vinculante, pero que todavía está en vías de tratamiento. No quiero extenderme más porque me parece que hay muchos exponentes para hablar, así que les agradezco. Muchísimas gracias, Juan. Disculpen que se me cambiaba la presentación, no quería distraer. Voy a apoyarme tanto en lo que ahora repasó Juan y la introducción en clave de globalización que realizó, así como en la charla que brindó Agustina Pérez la otra semana, donde desarrolló en extenso los principios rectores de Naciones Unidas. Los que estamos viendo aquí son iniciativas regulatorias, distintas iniciativas regulatorias que responden a la propia especificidad de distintos actores del sistema internacional. Juan estaba mencionando y elaboró un poco las directrices de la OCDE y los principios rectores de Naciones Unidas, pero empresas y derechos humanos
por la gran variedad de temas que incluye, por la enorme cantidad de actores que involucra. No es un tema de una sola agencia de Naciones Unidas. De hecho, la mayor parte de los problemas y de los mayores desafíos que encuentra la aplicación de la Agenda de Empresas y de Derechos Humanos es que se la ha tratado de una forma muy segmentada a lo largo de estos años. Pensemos que tenemos los principios rectores desde el 2011, y me permito aquí repasar esta parte de antecedentes. En el 2011 tenemos los principios rectores, pero con los principios rectores, John Ruggie, cuando los propone, él advierte que claramente la estructura regulatoria que propone un principio, una norma de soft law no obligatoria, hacía difícil, presentaba un déficit muy interesante para aplicarlos realmente y conseguir que las empresas modificaran su conducta y fueran más respetuosas de los derechos humanos. Por ese motivo, y eso es claramente es una de las antecedentes que menciona la resolución del 2014 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se crea el Grupo de Trabajo de Empresas y de Derechos Humanos. Grupo de trabajo en el que actualmente América Latina está representada por un colega y compatriota de Sergio, el doctor Dante Pelle, que es de la Universidad de Chile. Por otra parte, desde el 2014 hasta la actualidad, nosotros encontramos que en el seno de Naciones Unidas germina con fuerza la búsqueda de un tratado. Y uno de los tratados, tenemos que recordar que los tratados de Naciones Unidas que se inician en el seno del Consejo de Derechos Humanos en la actualidad son 8. Los 8 tratados que el Consejo tiene dentro de su estructura los órganos de tratados y de los cuales hace seguimiento, ya sean, por ejemplo, el Pacto para la Discriminación Racial, Civiles y Políticos, Derechos Culturales, Sociales y Económicos, Sociales y Culturales, los derechos de los trabajadores migrantes. No podemos obviar esta realidad y la importancia, el peso específico que tiene el involucramiento del Consejo de Derechos Humanos en este tema. Cuando el tema claramente pasa de ser un tema de la OCDE, que luego tuvo un importante espaldarazo por la OIT, y realmente Empresas y Derechos Humanos contempla los principios protectores del derecho del trabajo, y realmente importan los trabajadores en la agenda de derechos humanos, es en gran parte por la agenda de la OIT. Agenda que vamos a comentar, ya dejo mencionado, la semana que viene, el 28, en una reunión específica. Sin embargo, el tema de empresas y derechos humanos no es propio de Naciones Unidas, no es solamente exclusivo con lo que quiero decir. También se ha trabajado muchísimo en el seno de la Unión Europea, y ellos tienen una comunicación sobre responsabilidad social de empresas y derechos humanos, y luego han trabajado en un marco estratégico de derechos humanos y democracia. Por su parte, recordemos que en el seno de la OEA funcionan 2 órganos principales en materia de derechos humanos, la Comisión y la Corte Interamericana, y dentro de la Comisión Interamericana encontramos la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el año pasado publicó un interesante primer informe sobre el estado de las empresas y de los derechos humanos en la región. Aprovecho para invitar a todos a leer nuestro próximo trabajo que se está publicando próximamente, el Anuario de Derechos Humanos de Chile, sobre este tema que hemos estado relevando y discutiendo con Juan Osorio y con Natacha Marcote del grupo de investigación. A su vez, otra de las alternativas regulatorias que me parece muy interesante mencionar y que luego desarrollará en profundidad Christian Sommer, son las reglas de la Haya para el arbitraje en materia de derechos humanos y empresas. Son extremadamente nuevas, entiendo que son del mes de diciembre pasado. Bien, yo antes les mencionaba que el tema tiene una importancia específica en la agenda internacional cuando queda en manos de Naciones Unidas, y son unas manos muy compartidas, y otros organismos internacionales claramente lo han tocado. En el seno de Naciones Unidas, específicamente dentro del equipo de derechos humanos, se
ha constituido en el año 2014 el grupo de trabajo, que tiene como prioridad y piensa en proponer una discusión ordenada por sujetos y por principios. Tiene un esquema de trabajo sumamente prolijo que han relevado López y Gea en este trabajo que aquí les dejamos los datos de citación por si les interesa, y que tenemos que mencionar 3 aspectos claves de cómo está trabajando el grupo de trabajo para poder guiarnos y poder meternos un poco más de lleno en esta propuesta de tratado que actualmente estamos abordando. Para empezar, parten y retoman un elemento clave. La obligación de los estados es de proteger. Eso no quita que no haya una responsabilidad por parte de las empresas transnacionales, pero la obligación de proteger es propia del sujeto Estado. Y a su vez, el grupo de trabajo ha hecho con muchísimo éxito, ha implementado un sistema para recuperar los saberes previos, las lecciones aprendidas por parte de los distintos sujetos de la comunidad internacional, y ha tenido clave brindar un acceso más amplio a los recursos, recursos entendiéndose como los documentos de negociación que en la actualidad están siendo tratados por parte del GT para tratar y elaborar el tratado. De hecho, tenemos que recordar que el draft 0, el proyecto 0 sobre empresas y derechos humanos fue presentado por la República de Ecuador, y entiendo que también con la República de Sudáfrica, y actualmente van por la 4ª ronda de negociación. Cada año, en los meses de octubre y noviembre, se hace una nueva convocatoria para que académicos, estados, personas interesadas, sociedad civil, sobre todo sociedad civil de base, puedan hacer llegar su mirada, sus aportes, sus preocupaciones, para que sean consideradas en este tratado que está germinando. De hecho, tenemos que pensar que la propuesta de contar con un tratado de empresas y de derechos humanos no recibió un apoyo unánime, es sumamente discutida, y contó en su momento dentro del Consejo de Derechos Humanos con 20 votos a favor, 13 abstenciones y 14 votos en contra. Sin embargo, en la actualidad pareciera que hay un poco más de interés de la comunidad internacional y se han sumado nuevas voces, no estados nuevos, pero sí se han sumado nuevas voces de la comunidad internacional, otros organismos internacionales, organizaciones regionales, sociedad civil que tienen un trabajo transnacional muy importante, que claramente señalan la importancia de pensar en este tratado. Y acá me voy a detener brevemente en la estructura del actual borrador. A ver, recordemos, no existe todavía el tratado, estamos discutiendo, estamos hablando sobre un documento en elaboración. Como Cristian probablemente puede explicar mejor que yo, los tratados tardan muchísimos años, las rondas de negociación no tienen ningún plazo. El derecho de los tratados, regulado por la Convención de Viena de 1969, claramente nunca puso un plazo a la etapa de negociación, y tenemos que recordar que la negociación es el momento clave, la germinación clave para todo el contenido que tendrá ese tratado. Con lo cual, no podemos decir cuándo efectivamente vamos a tener un tratado, podemos decir que no hay más interés en este momento por la actividad que se refleja en las etapas embrionarias de discusión. En este sentido, la estructura del actual borrador de tratado tiene un primer apartado que aborda el derecho de las víctimas, un segundo apartado que elabora la prevención que debe hacer tanto las empresas al incluir un due diligence en materia, una debida diligencia, en materia de derechos humanos, y también la prevención que tenemos que recordar, por ejemplo, el deber de prevención, que los estados han asumido, por ejemplo, en materia de derecho ambiental. Sobre este tema, este jueves 23 vamos a estar elaborándolo un poquito más. Luego tenemos un apartado sumamente interesante, que es el de responsabilidad, que entiendo que junto con el apartado de adjudicación de la jurisdicción, es decir,
cuál sería el país competente, el sistema judicial nacional competente para poder garantizar el efectivo acceso a la justicia por parte de las víctimas ante un hecho que sea cometido por una empresa y que involucre la afectación de derechos humanos de una comunidad. Tenemos que pensar que claramente el acceso a la justicia es uno de los mayores desafíos que tiene este tema, y por eso es uno de los 3 pilares claros, básicos, de los principios rectores de Naciones Unidas. Por otra parte, este tratado tiene también una sección e incorpora la idea de un apoyo legal mutuo que claramente es novedoso y es muy interesante ver hacia dónde llegará. La idea es que haya un sistema internacional que pueda apoyar a personas que reclamen en distintas jurisdicciones para poder hacer efectivo y ayudar a su efectivo derecho a la justicia. También contempla una aplicación en materia de cooperación internacional. No podemos obviar la necesidad de contar y fortalecer la cooperación internacional, sobre todo en actuales tiempos de crisis. También tiene un apartado que es muy interesante, que es la consistencia con el derecho internacional, y aquí me voy a autocensurar para no hacer una charla de 40 minutos sobre los problemas que tiene un apartado de consistencia con el derecho internacional si lo pensamos desde la idea de que hay un derecho internacional fragmentado y todos los problemas de armonización normativa que enfrenta el derecho internacional. Y por último, este tratado propone una nueva estructura institucional que tendría un comité, una conferencia de Estados partes y un fondo internacional para las víctimas, que sería una idea bastante similar a la que encontramos con el Fondo de Derechos de las Mujeres en el Tratado de la CEDAW o de Trabajadores Migrantes. Bien, voy a ir redondeando, para poder hacer un mejor uso del tiempo, voy a ir mencionando algunos elementos a favor y en contra que ha recibido este tratado por parte de la sociedad civil. Esta elaboración a favor y en contra es una reducción que hemos elaborado con el proyecto de investigación. Andrea Nazarena Gentile, Julia Jaquemet, otros colaboradores que están aquí presentes, hemos estado discutiendo las distintas críticas que recibió el proyecto de tratado. Y no podemos dejar de pensar que, sobre todo, las críticas han venido de sociedad civil, no tanto de la academia especializada. En este sentido, podemos decir a favor que este tratado eleva los estándares de protección, da un paso más, es más protector que los principios rectores de Naciones Unidas. Es un elemento, dejarlo, no estaríamos apartándonos de la definición clásica de fuentes del derecho internacional. A su vez, tiene una mayor importancia, propone que los estados negocien futuros acuerdos comerciales considerando este tratado. Esto es clave, no podemos dejar de pensar que en la actualidad los bloques regionales más importantes, Mercosur, Unión Europea, con la ASEAN, estamos en pleno momento de negociación, estamos cerrando también el acuerdo CETA entre Argentina y CETA, y no podemos dejar de pensar que tenemos que obligarnos a los estados latinoamericanos a pensar claramente en cómo proteger a nuestras poblaciones de posibles violaciones de derechos humanos que cometan las empresas. Claramente son actores internacionales con un importante poder específico y no podemos dejar de pensarlo. Por ejemplo, me animo a recordar que yo participé por parte del Estado argentino en el año 2016 en la tercera y cuarta ronda de ese año para el Tratado de Unión Europea-Mercosur, y ya había un apartado de Derecho al Desarrollo en el que incluimos que teníamos que observar también los principios rectores de empresas y derechos humanos. Sin embargo, eran un tema desconocido para muchas de las personas que estaban participando en la mesa, no eran un instrumento legal tan conocido. Por ahí, como un tratado, tendríamos otra publicidad. Por último, como positivo, crea una obligación específica del due diligence para las empresas que operen en el país. En contra, tenemos que seguir pensando que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es un tema especialmente desarrollado en Argentina. A su vez, que este tratado tiene una fórmula sumamente confusa y que se está elaborando respecto de si este tratado tendría una jerarquía superior con respecto a otros tratados.
Esto propone una discusión muy interesante en consistencia con las reglas de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, porque nosotros tenemos un sistema para interpretar los tratados y qué norma sería tener una prevalencia por encima de otra. Esto directamente vendría a decir que un tratado asume que sus normas van a ser superiores a las normas de otros tratados. A su vez tiene una definición, y eso es una crítica especialmente mía, muy vaga de víctima, que los estados van a discutir y probablemente quieran hacer excepciones en el tratado, y que tendríamos que preguntarnos si no hay límites al due diligence para que efectivamente podamos aplicarlo. Estas son algunas de las críticas también recibidas por parte de la sociedad civil, particularmente la crítica es que el preámbulo propone un incremento de la productividad y no tendría un lenguaje más similar a tratados de promoción empresaria o tratados de promoción de las inversiones que tratados de derechos humanos, pero estamos en un área mixta, tenemos que combinar ambas realidades. El rol del medio ambiente todavía es discutido y parece quedar corto, un poco desprotegido, y a su vez, uno de los temas que abordaremos en la próxima charla del 31, que es el Forum No Convenience y el Forum Necessitas, que son dos de los principales argumentos que han interpuesto distintas jurisdicciones nacionales cuando no quisieron aceptar, tratar o dirimir una controversia bajo su jurisdicción. Es decir, cuando un hecho, había sucedido una catástrofe, por ejemplo Bhopal, una mina en la India, que dejó más de 600 muertos por un accidente, un escape de gas tóxico, distintas personas trataron de demandar en la India no siempre se habilitó la jurisdicción, fue muy dispar los resultados, fueron a demandar a la empresa controlante en Estados Unidos, y en Estados Unidos consideraron que era un forum no convenience, es decir, que en los tribunales norteamericanos no tenían jurisdicción para escuchar ese caso porque debía tratarse el caso en la India. Esto es uno de los temas que vamos a tratar en específico el 31 de julio, gracias a Juan Carlos Carretero. Así que no quiero molestarlos más. Agradecemos mucho con Juan la atención que nos han prestado, y les dejamos nuestros datos de contacto, y estamos a entera disposición para resolver dudas. Muchas gracias. No veo. Gracias, Agustina. Gracias, Juan. Ahora pasamos a escuchar la exposición de Christian Sommer, quien es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba y también director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba. Les recuerdo que las consultas las vamos a hacer vía chat, y al finalizar las tres intervenciones de hoy vamos a dar cuenta de las preguntas y de las respuestas. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias a los asistentes y por supuesto la invitación que nos hiciera Agustina y el equipo de UFLO, con quien llevamos adelante algunas actividades en común en ambos proyectos de investigación que en mi caso dirijo en la Universidad Católica de Córdoba y ella en UFLO, sobre aspectos de inversiones y de cuestiones de empresas y derechos humanos. Como manifestó Agustina, yo voy a hacer unas breves referencias sobre un aspecto que está vinculado a la regulación del sistema de empresa y derechos humanos, no tanto al aspecto normativo, sino vinculado a lo normativo en cuanto a uno de los mecanismos regulatorios en cuanto al abordaje de situaciones de violaciones de derechos humanos o en el marco de actividades empresarias, y particularmente muy vinculada a
empresas que efectúan actividades en el extranjero como bajo el régimen de inversiones, ¿no? Un tema que también, como han expresado, va a estar vinculado, aunque van a abordar otras técnicas, como lo mencionó Agustina, hacer unas breves referencias sobre unas normas, o mejor dicho, una propuesta de reglamento que ha surgido recientemente de iniciativa privada. Las reglas de la Haya sobre arbitraje en el contexto que involucren a empresas y derechos humanos. Surgió una propuesta en el año 2017 a través de una ONG holandesa, el Center for International Legal Corporation, que precisamente buscaron, frente a esta realidad que se venía dando en el ámbito de la vinculación de las empresas extranjeras en varios países y cómo impactaban en situaciones de vulnerabilidad o no respeto de estándares de derechos humanos. Bueno, hasta el momento los mecanismos donde eventualmente este impacto por fuera de las jurisdicciones nacionales venían teniendo en cuanto a cómo se analizaban o cuál es el alcance de estas normas o las obligaciones de las empresas en el marco de tratados por fuera de las obligaciones de los estados, lo cierto es que son ámbitos todavía no del todo amplios. Es decir, por una parte, progresivamente se fue haciendo algunas menciones en los abordajes sobre arbitraje de inversiones, que mencionaré, o eventualmente en algunas decisiones, más que nada en observaciones generales de los órganos de control de los tratados internacionales de derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, o de algunas opiniones consultivas en el sistema interamericano, y en menor medida en algunas sentencias de tribunales regionales de derechos humanos, pero no fuertemente. Y esta idea surge de alguna manera como una contribución desde la sociedad civil a que eventualmente las empresas puedan establecerse, o incluso los estados puedan en forma supletoria fijar en forma paralela, mejor dicho, los inversores puedan fijar en forma paralela a los tratados de inversión que los estados han firmado, reglas que tengan en cuenta en un mejor sentido, en una forma mucho más clara, estándares de derechos humanos al momento de analizarse la actitud, las conductas que las empresas o estos inversores han tenido en esta situación que se plantea. Este fue un trabajo que, como decía, inició en el 2017 aproximadamente, finalizó o se presentó en su informe el 12 de diciembre del 2019 en el Palacio de la Paz en La Haya. Ahí tengo un pequeño power que voy a pasar solamente para ir mostrando. Bueno, este es el documento. Luego voy a ver, mientras salen las preguntas, aunque lo pueden googlear, pero mientras salen las preguntas posteriores, lo voy a poner, y si encuentro el link rápido, que lo tengo por ahí, lo comparto con todos ustedes, ¿no? Pero si ponen reglas de la Haya o como está allí en inglés, les va a salir el link. Y básicamente ya mostraré una serie de, bueno, cómo está estructurado de alguna manera. Le decía rápidamente, contó con fue un grupo de trabajo de juristas especialistas en la temática, que fue presidido por quien fuera juez de la Corte Internacional de Justicia, Bruno Zima, y con expertos como Úrsula Kriesbaum del Instituto de Derecho Internacional que es especialista en temas de inversiones de Austria, o a Viola Mekingwa, a Anne von Hasken o Georgia Sangiolo, una serie de personas que uno en doctrina los ha venido escuchando y leyendo más que nada. Y fue un trabajo financiado por la Agencia
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda y de la ciudad, y con fondos de la ciudad de Holanda, de La Haya en ese sentido. Es decir, no es un trabajo gubernamental, sino más bien es un trabajo de la sociedad civil, pero destinado a hacer un aporte hacia las empresas en el contexto de sus actividades extranjeras. La situación se plantea porque claramente estos conflictos que se suelen dar entre empresas, entre inversores y violaciones o situaciones de violaciones de derechos humanos no son nuevos, ¿no? Y muchas veces también buscan generar incluso ciertas reglas que no necesariamente impliquen un arbitraje internacional o un mecanismo de solución de controversia internacional. También pueden servir como un mecanismo paralelo a la justicia ordinaria de un Estado, como un mecanismo de solución de controversias que podría ser un poco más flexible y que suele ser una de las causales por el cual muchas veces estas empresas extranjeras procuran eludir la jurisdicción nacional argumentando una serie de condiciones, ya sea falta de imparcialidad, procedimientos muy arcaicos, durabilidad del proceso, etcétera, etcétera. Y en ese sentido también las reglas son propuestas como un mecanismo, unas reglas de reglamentación, de mecanismos de solución de controversia, cuando están involucradas situaciones de posibles violaciones de derechos humanos en el marco de estas actividades empresariales. Las situaciones de los conflictos de las empresas y derechos humanos, quienes trabajamos en estos temas y quienes participan seguramente tienen nociones o se están aprendiendo de ellos, es algo que ya tiene mucha data. Sin embargo, en la regulación internacional y en los ámbitos internacionales no se producían esto, no se contaban, no se cuentan con espacios muy claros sobre cómo producir mejores abordajes desde perspectiva de derechos humanos. Los tratados bilaterales de inversión, que suelen ser el marco de referencia de trabajo o de regulación de estas empresas internacionales, en general, los antiguos, aunque los más recientes tampoco han avanzado tanto, no hacían menciones a que los comportamientos de los estándares de inversión de una empresa tenía que ser acorde, o que en el caso de analizarse, mejor dicho, las posibles vulneraciones por parte del Estado o de las empresas a estándares dentro de los tratados, tendrían que ser también acorde a estándares internacionales de derechos humanos. Los nuevos tratados, los nuevos acuerdos incorporan reglas generales al respecto, pero es una situación del todo no cerrada, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, porque simplemente un tratado de inversión extranjera no establezca reglas específicas sobre derechos humanos, ello no implica que los inversores no tengan obligaciones respecto a estos derechos humanos, y allí precisamente es lo que se trata de avanzar más recientemente, la idea de este tratado que se está construyendo como tal, aunque todavía el tratado sigue muy vinculado a las obligaciones de los estados frente a los inversores, y no tanto esa regla mucho más mucho más estricta en cuanto a criterio interpretativo de obligaciones horizontales de derechos humanos y demás. Y particularmente esto es muy importante en el contexto de las vinculaciones entre tratados de derechos humanos, tratados de inversión y sistemas constitucionales de un Estado, como el caso nuestro, por ejemplo, donde ciertas normas de derechos humanos tienen una jerarquía que complementan a la Constitución y en principio tienen un peso mayor que el resto de las normas internacionales, algo que también lo mencionaba Agustina recién sobre esa interpretación que es bastante llamativa y está siendo discutida sobre el estándar de cierta primacía de este posible tratado de empresa de derechos humanos sobre otros tratados como tal. En las cuestiones del rol de estas empresas internacionales son muchos los casos, yo puedo mencionar algunos, vinculados a temas de inversiones, donde se han ido planteando estos conflictos entre inversión, entre el rol de empresa y derechos humanos. Aguas del Tunari contra Bolivia,
Aguas Argentinas, Suez versus Argentina, Water versus Tanzania, los casos en comunidades indígenas vinculados a daños ambientales o el respeto del derecho a la consulta, son muchos en el sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, el caso de comunidad de Aguas Tigni, el caso Sarayacus contra Ecuador, a comunidad Sello Guamaxa contra Paraguay. Es decir, cada vez más vemos cómo el aspecto del rol que tienen o los efectos que generan estas empresas en sus actividades en el extranjero impactan sobre derechos humanos y progresivamente se están procurando generar mayores mecanismos de regulación o de acceso a estos vínculos para buscar remediar eventualmente estas violaciones de alguna manera. Pero para avanzar rápidamente, estas reglas básicamente de la Haya sobre arbitraje que involucra empresas y derechos humanos proporcionan un conjunto de procedimientos para el desarrollo de un sistema de solución de diferencias cuando estas actividades comerciales, estas actividades empresariales tienen un impacto en los derechos humanos. Están basadas en general sobre las tomadas de alguna manera sobre ya experiencias en cómo son las reglas de la Haya, las reglas de arbitraje de la NUCMI, de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 2013, y también en algunos casos de las reglas de arbitraje de la PCA, de la Corte Permanente de Arbitraje. Acá se lo menciono un poco cuáles son los principales en una estructura, ese esquema. Una particularidad que tiene estas reglas es que, aparte de las distintas explicaciones que van planteando, luego hay un comentario a ese párrafo, a esos parágrafos como tal. Está dividida en 6 secciones. Acá, disculpen, yo me pasé un poco. Y básicamente tiene aproximadamente unas 6 secciones y tiene unas cláusulas específicas, modelos en el cuento para determinar la vincularidad de las partes como tal, y también unas reglas de códigos de conducta, un tema muy discutido también en la actualidad sobre las reglas de imparcialidad y de transparencia por parte de los árbitros o de las personas que integran los tribunales, su vinculación con los órganos, con las partes involucradas en forma directa o indirecta, etcétera, etcétera. Es decir, plantea los aspectos centrales o principales que hoy día son debatidos y analizados como tal al momento de considerar estos casos de empresa y derechos humanos. Lo que sí, las reglas, para ir finalizando, las reglas de la Haya no hacen es fijar mecanismos de ejecución del laudo que efectualmente se establezca, sino que se rigen bajo las reglas otras normas que se buscarán. Sí, por supuesto, tiene que ser acorde al derecho que las partes han fijado y acorde al orden público del lugar donde se dicta el laudo, pero también donde tiene que ser ejecutado, un tema que es muy relevante en ese sentido. Y en realidad lo que busca proporcionar este reglamento, estas reglas de la Haya, es, por un lado, un mecanismo efectivo, o que procure ser efectivo para que se analicen los posibles daños de las actividades empresariales en el impacto de derechos humanos, en el marco del Pilar 3 de los Principios Rectores de Naciones Unidas. De hecho, está mencionado en el preámbulo como uno de sus fundamentos en este sentido. Y a su vez que las empresas puedan disponer de un mecanismo para hacer frente eventualmente a estas repercusiones negativas, a estos efectos negativos. Un aspecto de alguna manera vinculado al tema sobre los puntos focales en el marco
nacionales en el marco de las reglas de OCDE, que hablarán otros colegas en seminarios siguientes, el 31 si mal no recuerdo. Es decir, hay una vinculación en este aspecto. Es decir, lo que se busca de alguna manera es generar una serie de reglas que permitan a las empresas, por fuera de los sistemas clásicos de arbitraje internacional, mucho más flexible y que tengan en cuenta esta perspectiva de derechos humanos. Bueno, yo como estoy en el tiempo de los 15 minutos y que Sergio no ha sido dictatorial, aprovecho para finalizar acá. En todo caso, luego alguna consulta la debatimos, así que bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, sí, muchas gracias, Cristian. Vamos a ver las consultas. Tenemos un par de consultas precisamente para Cristian. ¿Las reglas de la Haya pueden ser adoptadas por los mecanismos internos administrativos que algunas empresas hayan disponibilizado para que los grupos vulnerables puedan acceder a una reparación? Cristian, te dejamos la palabra nuevamente. En principio entiendo que sí, es decir, porque precisamente estamos hablando entre particulares, es decir, entre empresas, es decir, el acuerdo que pueden hacer las empresas que están radicadas en un país determinado, o eventualmente puede ser también su sede principal, bueno, la empresa en sí, este inversor, entre comillas, también denominado, y los grupos afectados. Las reglas, si bien nacen como una necesidad de un mecanismo alterno al clásico arbitraje de inversión, porque están claramente vinculados allí, con esta idea medio internacionalista, pero si uno lo mira, son un mecanismo que permitiría reglas específicas de vincular empresas y derechos humanos, o empresas y posibles afectados, con un estándar mucho más global que las normas locales eventualmente. Entonces entiendo que esa es un poco la propuesta de los redactores de las reglas, ¿no? Como tal. Vamos a seguir con Cristian. Otra pregunta tenemos para Cristian. ¿Cuán viable puede ser el uso de estas reglas de arbitraje para casos cuya ejecutabilidad deba darse en Argentina? Y en general, en países donde los derechos humanos no son una materia arbitrable por su fuente contenido de orden público y las condiciones que impone la Convención de Nueva York de 1958. Sí, yo no lo mencioné, las reglas lo aluden, es decir, que eventualmente serían algunos de los procedimientos que se podrían seguir y demás, las reglas clásicas de la Convención de Nueva York y demás, pero de vuelta, el aspecto de la ejecución del laudo no es un aspecto de las reglas, son aspectos que le dan sentido. Esto es un reglamento de solución de controversia, donde se fija una serie de pautas. Lo novedoso que tiene es que abre a tener en cuenta la perspectiva de derechos humanos. De hecho, si ustedes cuando lo lean, lo van a ver que en el laudo de los artículos 44, 45, si mal no recuerdo, del reglamento, fija que el laudo tiene que ser, porque lo tengo anotado, el laudo, cualquier decisión que se dicta, tiene que ser, bueno, por mayoría de los árbitros, debe ser escrito o fundado, por supuesto, y debe exponer las razones en las que se basa y asegurarse que el laudo sea compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Después, hay uno de las situaciones particulares, lo que nosotros, los especialistas en derecho internacional, fijamos mucho, que es la ley aplicable, ¿no? Es un acuerdo y en todo caso los árbitros, si está habilitado ese alcance, fijarán el alcance de ese derecho aplicable. La particularidad que tiene es que introduce esta perspectiva de derechos humanos. Pero allí, por supuesto, la ejecución del laudo es el típico problema histórico de cualquier sentencia extranjera, ¿no? Ya sea por arbitraje o por no arbitraje. Por eso me pareció muy interesante la primera pregunta, en el sentido de ¿qué sería lo ideal? ¿Qué es lo ideal, al menos desde mi perspectiva,
de jurista y de abogado al momento de asesorar. Que en ningún caso llegue a un litigio, sino poder solucionarlo dentro de mecanismos que no sean jurisdiccionales, porque eso ya sabemos las complejidades que tiene. A mayor complejidad, mayor la dificultad eventualmente de conseguir una ejecución. Pero para ser breve, yo creo que esto es un medio que permitiría de buena fe a una empresa extranjera, estamos hablando, aquí el vínculo siempre está muy vinculado a empresa extranjera, pero no necesariamente, puede ser perfectamente una empresa nacional, 100%, de utilizar un mecanismo no jurisdiccional para dar respuestas a soluciones a vulneraciones de derechos humanos. Tiene impactos ambientales, por ejemplo, para dar un ejemplo, es decir, un caso, qué sé yo, un buque en un río tiene una avería gruesa y expande todo el petróleo, bueno, o otro producto y demás. Bueno, eso en tribunales jurisdiccionales puede llevar años, décadas, y a lo mejor un mecanismo de compensación de una perspectiva de responsabilidad en cuanto a la perspectiva de derechos humanos, podría allanarlo. Y allí no hay un problema de ejecución de un laudo extranjero, sino de un laudo en el país. La realidad es que las empresas extranjeras, en el marco de actividades que pueden o que generan violaciones de derechos humanos, por supuesto que la idea sería esa, la realidad es que buscan omitir estos aspectos, todo lo contrario, es decir, no es el estándar de derechos humanos un criterio. Pero eso es una visión. Yo creo que la mayoría de los inversores lo tienen en cuenta y es como un complemento a las reglas de los viejos tribunales, a los viejos tratados de inversión, que nada lo mencionaban y que pueden ser un complementario como mecanismo de solución de controversias. Lo mareé ya, ¿no? Gracias, Cristian. Hay una pregunta que seguramente la puede responder Agustina. ¿Hay jurisprudencia en cortes internacionales por violación de los derechos humanos por parte de las empresas? ¿Se condena internacionalmente a una empresa? Gracias. Es una excelente pregunta, de hecho. El 6 de agosto se los vamos a responder en más detalle porque tenemos un evento específico sobre jurisprudencia. A modo de poder responder algo en este momento, sí, en el sistema interamericano poco, en el relevamiento de más de 600 comunicaciones que hicimos con los chicos respecto del Consejo de Derechos Humanos, puedo afirmar que de 600 casos relevados tenemos 10 casos en los que el contenido es de empresas, casos donde hay una violación de derechos humanos por parte de una empresa, pero la responsabilidad que se está discutiendo en esa comunicación ante un órgano de Naciones Unidas es una responsabilidad estatal. Sin embargo, el razonamiento en esas 10 comunicaciones identificadas no incorporó los principios rectores de Naciones Unidas y Derechos Humanos, pese a que 5 de ellas ya estaban vigentes los principios. Con lo cual, para nosotros es uno de los ejemplos de falta de diálogo entre fuentes en el propio sistema, porque si el propio Consejo de Derechos Humanos, cuando está haciendo la resolución de comunicaciones, no lo está considerando, va a ser difícil que otros órganos lo vayan haciendo. A su vez, a nivel nacional, todavía lo veo verde. Y me animo a decir verde por ser bastante amable. Sí hay un fallo de la semana pasada de la Cámara Laboral de Río Grande do Sul contra el frigorífico JBS, que es como la empresa madre de muchas de las marcas de frigoríficos que operan entre Brasil y Argentina, que consideró que si la empresa frigorífica no estaba ofreciendo testeos gratis y habituales a sus empleados y no podía garantizar un ambiente de trabajo libre de COVID, estaba violando, entre otra normativa, los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Uno de los jueces firmantes, Marcelo de Ambrosio, que nos estaba acompañando hace un rato,
fue uno de los firmantes, y él también lo justificó en base a las reglas de la OIT, que han recuperado el espíritu de los principios rectores, con lo cual hay jurisprudencia, no con el detalle y con la elaboración que a mí me gustaría poder ver desarrollado ya para realmente poder tomar una posición más de advocate con este tema. Gracias, Sergio. Gracias Agustina. Hay una pregunta de Noelia, seguramente para Cristian también. Dice, buenas tardes, quisiera consultar si las reglas de la Haya se podrían aplicar a disputas CIADI. ¿Hay alguna exclusión de foro? Pregunta Noelia. Sí, porque básicamente o se usa un reglamento o el otro. O sea, la regla es un reglamento de procedimiento arbitral, son las reglas de un proceso. Uno elige eso, como elige las reglas de la NOGMI o las reglas de la PCA o la que sea. El CIADI es un centro de arbitraje y tiene sus reglas. Lo cual no quiere decir, pero eso es otro tema, de que los árbitros en una disputa decidan hacer alguna mención, si las partes lo han mencionado y demás, porque también el rol de los árbitros es limitado en un arbitraje, no pueden excederse ultra petita en algún sentido, a hacer ese análisis de si se produjo o no una violación a un tratado, con ciertas implicancias del derecho internacional de los derechos humanos. Pero no serían compatibles porque precisamente surgen como una respuesta alternativa para no ir a un arbitraje de inversión, sino un sistema mucho más flexible en principio, donde van a estar implicados seguramente aspectos de la responsabilidad de estas empresas, pero donde el eje del estándar de derechos humanos es mucho mayor, que en el estándar del reglamento CIADI no está fijado, porque no estaba pensado en ese momento o en ese sentido. Gracias, Cristian. No sé si Agustina quiere agregar algo más con respecto a la misma pregunta. Más, yo quiero aprovechar esto que ya es un Zoom y considero que estamos todos en confianza, y si fuera por mí, todos los espectadores pasarían a ser panelistas para ir discutiendo, porque yo extraño la charla de café. Disculpen, comentario aparte. Hay un problema a mi gusto en el razonamiento de los laudos del CIADI. Para empezar, es el clásico problema que por lo menos hace 15 años que venimos discutiendo, de la falta de consistencia de los laudos del Tribunal CIADI, un poco por la estructura ad hoc, un poco por la poca publicidad de los laudos. Cristian comentaba y respondía una pregunta respecto de que los principales desafíos que tendrían las reglas de la Haya sería la confidencialidad y hacer ejecutables las decisiones. Totalmente de acuerdo. Pero cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en casos como los casos atinentes al agua, en Argentina, agua con Quija, Suez, Aguas de Córdoba, más específicamente, que Argentina lo cerró antes de hacer jurisdicción, aunque ya al lado de jurisdicción estaba, y nuevamente, digamos, era un caso perdido para el Estado. No hubo un razonamiento por parte de esa generación arbitral, de esos árbitros, que yo me permito acá hacer una distinción generacional, no hubo una distinción y una aclaración por parte de esos árbitros de los derechos humanos en juego, pensado y razonado desde derechos humanos. A mí me parece que esto también es interesante ponerlo en perspectiva de cómo está evolucionando el sistema, porque no en vano, hoy en día, tenemos una misma población, unos mismos nombres que se repiten en los órganos arbitrales. Sin embargo, estamos encontrando que iniciativas como las que ha propuesto el Grupo de Trabajo para el Tratado de Empresas y Derechos Humanos en el seno de Naciones Unidas, o los propios esquemas de discusión de las reglas de la Haya, han incorporado centros de investigadores con otro perfil etario y otro perfil cultural, mayor pluralidad de voces, formaciones, trayectorias personales, a la gente que ha propuesto sus aportes, con lo cual creo que estamos ante un cambio en el derecho internacional, obviamente cambios que llevan su tiempo, pero que es un cambio sociológico, porque estamos cambiando una generación a otra generación,
No sé con qué éxito. Ojo, no puedo decir con qué éxito, me parece que sería imposible, Cristian, decir con qué éxito, pero me parece que podemos afirmar que hay por lo menos una tendencia a incorporar el tema. Yo si me permiten una breve reflexión, porque tiene que ver con una investigación postdoctoral inconclusa, pero esa era un poco la línea que seguía. A ver, yo siempre parto, cuando me preguntan y hablo sobre esto, yo siempre parto que el arbitraje es el fracaso de todo, es decir, es cuando ya todo fracasó previamente, la conciliación, la negociación, como todo mecanismo de solución de controversias internacionales, el fracaso de la negociación previa, ¿no? El acuerdo de las partes, la solución amistosa en el sistema de derechos humanos, etcétera, etcétera. Ahora, y más enfáticamente en este módulo sobre regulación, para mí la esencia, que es lo ideal, ¿dónde está? En que cuando se celebran tratados de inversión, acuerdos de inversión, acuerdos de actividades comerciales donde involucran a empresas multinacionales, como le quieran llamar, quienes redactan esos acuerdos, fijen allí los estándares del sistema de su Estado. ¿Por qué? Desde que se firmaron, en el caso muy breve de Argentina para que lo entiendan, Argentina firmó la mayoría de sus tratados de inversión que abrió la inversión extranjera en forma masiva, de alguna manera, a las áreas estratégicas del Estado, en el año 89-91 aproximadamente. La Constitución de la Argentina se modificó en el año 94, es decir, si bien incluso lo grave es los convenios posteriores al 94, porque antes del 94, bueno, uno puede arguir de que era un sistema jurídico anterior y quienes asesoran o forman parte de los cuerpos jurídicos de los ministerios de Relaciones Exteriores o de Economía o de Finanzas, como sea, de un Estado, no podían prever eso. Pero una vez que se generó esa modificación constitucional, el orden jurídico se cambió de alguna manera. Se modificó de alguna manera, no más que cambiar. Y se planteó esta cosa estrambólica de el 75, inciso 22 de la Constitución, si lo complementan, etcétera, etcétera. Que el problema no son las normas, sino lo que dicen los órganos que interpretan las normas. Entonces, allí la clave es que cuando se van haciendo, y doy un ejemplo claro, Argentina firmó hace 2 años, si mal no recuerdo, 3 aproximadamente, uno de sus últimos acuerdos, que yo tengo registro, puede que me equivoque más recientemente, no he estado haciendo esa consulta, un acuerdo con Qatar, vendido como un acuerdo de nueva generación y demás. Sin embargo, es un acuerdo que si uno lo lee es casi de la vieja generación, es decir, no genera dentro de sus normas esas reglas claras de que la inversión se va a respetar, pero que también las normas vinculadas del derecho internacional de las empresas que van a realizar actividad, tiene que ser en el marco jurídico del Estado argentino, donde el Estado va a respetar esos tratados de inversión, esos tratados donde las empresas tendrán derecho a realizar, pero en el marco de las obligaciones del derecho internacional a los derechos humanos que forman parte de nuestro sistema matriz estructural de la Constitución. Entonces, cuando eso se va a una controversia, eso tiene que salir. ¿Cuál es el pequeño problema? Los árbitros, en su gran mayoría, consideran al derecho nacional un hecho, no un derecho. Solamente analizan el derecho internacional, es el derecho de los tratados y eventualmente algún tratado internacional. Y ese es un gran problema, una crítica que yo vengo mencionando hace rato. Es inverosímil que en una controversia donde el eje central del derecho que regula la actividad empresarial en un Estado es el derecho nacional, no sea considerado. Pero, y cierro con esto, la esencia del respeto de los derechos humanos, la aplicabilidad de los estándares, de los pilares del principio de derechos humanos, los pilares de la ODS, etcétera, etcétera, está en que cuando quienes están aquí son estudiantes de derecho y demás, saben que lo que vale es lo que está en el contrato establecido. Entonces, mal podemos seguir generando adhesiones a principios y demás, y luego cuando firmamos los acuerdos que vinculan y que pueden tener efectos en el Estado argentino frente a ciudadanos argentinos, esas reglas no están. Entonces es lógico, es
relativamente entendible que luego una empresa extranjera, esta inversión, diga, bueno, pero usted ahora me exige cosas que antes no estaban escritas. Eso no lo exime que tiene que saberlas, porque tampoco vive en una toalla, en una burbuja, como dije hace un rato. Pero digo, quiero aclarar eso. Lo importante de esto es que esto esté en el inicio, en las reglas de comportamiento, de cómo nos vamos a comportar, cuáles son las reglas por las cuales esta empresa va a realizar actividades, aunque son modificables, pero el problema es que nunca están escritas, y ese creo que es la mayoría de los conflictos. Totalmente de acuerdo, Cristian, y creo que Juan Carlos también aquí está manifestando también su total adhesión a este punto, porque muchas veces los estados exigen unas pautas de conductas que no fueron las dadas al principio de la inversión, y después obviamente surgen los otros problemas, como la mayoría de los casos de Argentina en el CIADI, de cambios de pautas durante la ejecución del proyecto de inversión. Sergio, que ahí te veía que ibas a hablar. No, solamente estaba, digamos, haciendo una pequeña reflexión con respecto al tema de empresa de derechos humanos, desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos, a los derechos sociales y económicos, como por ejemplo la seguridad social. Es un tema que estamos discutiendo en Chile y desde octubre del año pasado ha estado bastante de moda, ¿cierto? Que las empresas también son responsables de la violación a los derechos humanos, de los derechos económicos y sociales, y lo digo desde Chile, donde tenemos los derechos sociales prácticamente privatizados completos. Entonces, esa solamente reflexión quería hacer. No sé si vamos cerrando o uno de nuestros expositores quiere hacer algún otro comentario, tal vez Cristian, Agustina, Juan. No, yo simplemente agradecer a la organización y bueno, espero que estas reflexiones puedan ser útiles para generar esa reflexión o líneas de partida para otras investigaciones, para escribir. Insto siempre a las personas a que, bueno, estas líneas pueden servir para refutar lo que hemos dicho, es decir, esa es un poco la idea de este seminario, reflexionar, ¿no? Así que agradecidos en lo personal y de los otros colegas también del equipo por la oportunidad. Los agradecidos somos nosotros, Cristian. Muchísimas gracias. Cristian, Sergio, la verdad que un placer escucharlos, y Juan, la verdad que excelente. Te felicito. Gracias. Perdón, pero no me anda la cámara. No sé qué pasa. Estoy tratando de conectarme, pero no puedo. Los quiero felicitar. Los quiero felicitar. Realmente muy bueno. Totalmente de acuerdo con lo que dijeron. Están muy buenas las reflexiones y esto es para reflexionar y para motivar a escribir sobre estos temas. Está muy bueno. Simplemente eso, nada más. Así que esperamos muchos trabajos a escribir. Bueno, les mando un saludo a todos. ¿Sí? Bueno, para ir cerrando, despedirme, ¿cierto? Agradecer nuevamente el espacio a la Universidad de Flores, especialmente a Agustina, a Juan Carlos, a Cristian, que por ahí, digamos, lo conozco virtualmente porque del año 2005 aproximadamente, 2006, con Coladic, había escuchado de su nombre, ¿cierto? Pero no hemos tenido el gusto todavía de vernos presencialmente. Ya lo tendremos cuando esto termine. Avanzamos un poquito. Avanzamos un poquito, sí. Y también, como para ir cerrando, plantear de que el concepto de las responsabilidades directas que tendrían las empresas en el derecho internacional de los derechos humanos es relativamente novedoso y ha sido desarrollado, por ejemplo, por el representante especial del secretario de las Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, el profesor de Harvard, John Ruggie. También se han actualizado en mayo del 2011 las líneas directrices de la OECD para empresas multinacionales. Tanto en Chile como en Argentina, las grandes empresas han estado avanzando y han internalizado estos conceptos de la responsabilidad social empresarial, por ejemplo.
Sin embargo, como yo decía hace un rato, una de las dificultades que por lo menos se evidencia en Chile es la responsabilidad en la protección, ¿cierto?, de los derechos humanos, de los derechos económicos y sociales por parte de las empresas, por ejemplo, pensando en el sistema de pensiones chileno, ¿cierto?, que está encargado principalmente a empresas transnacionales, ¿cierto? Y también en el tema de salud, que también tenemos prácticamente la participación privada es mayoritaria, y esto ha causado algunas dificultades excepcionales ahora con esto de la crisis sanitaria, y estamos todos pensando, digamos, cómo vamos a hacer luego de que esta situación se normalice para regular la participación de las empresas, sobre todo las empresas transnacionales, en un tema tan importante como los derechos económicos y sociales. Por otro lado, en Chile existe desde el año 2017 un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas. Eso para cerrar. Nuevamente agradecer y bueno, estaremos la próxima semana conectados. Gracias. Muchísimas gracias a y gracias todos. por la oportunidad. Un saludo a todos. Nos vemos. Gracias a todos por participar.